combustible más utilizado para temperar los hogares en esta época, en algunos casos, es el querosén o la parafina, que en las últimas semanas ha incrementado sus precios hasta llegar a 1.200 pesos por litro, es decir, casi un 70% más de lo que costaba antes de la crisis por la pandemia y la guerra en Ucrania. Así, tal como ocurrió con el MEPCO, el mecanismo de estabilización de los combustibles usados por el transporte, el Ejecutivo se comprometió a suplementar el Fondo de Estabilización de Precios, el FEP, del petróleo, creado en el año 91 tras la Guerra del Golfo, pero que tras modificaciones realizadas en 2011 quedó solo afecto al querosén doméstico o parafina. Cabe recordar que a diferencia de las gasolinas, este combustible doméstico no tiene impuesto específico. La Sala del Senado otorgó su respaldo unánime a esta iniciativa, que quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto otorga una inyección de $40 millones al fondo para estabilizar el precio del petróleo y así llegar a 1.000 pesos como máximo de aquí a septiembre y en todas las regiones del país. De esta manera, el precio del orden de los 1.000 pesos por litro en la región metropolitana, al que hacía referencia el senador Coloma, corresponde a los precios que estaban en vigencia en febrero, y respecto a los precios actuales implica una rebaja de más del 10%, dado que en la actualidad el precio del querosén está aproximadamente en 1.160 pesos por litro. Los recursos de este fondo permitirán que este mecanismo de estabilización opere durante todo el invierno. El sistema es inyectar estos $40 millones para garantizar, en la medida que se puedan garantizar algo los precios internacionales el día de hoy, que este precio no supere los 1.000 pesos durante los 4 meses, o sea, hasta septiembre, que es la fijación del precio. También se planteó qué pasa después. Bueno, vamos de alguna manera a verlo, si se acabara el fondo y si de alguna manera esta invasión o estos precios se mantuvieran, será motivo de otro proyecto. ¿Cómo se materializa este fondo? ¿Ya? ¿De qué fondo salen los recursos para que no tengas impacto fiscal? ¿Ya? No es que estemos en duda, sino que es para conocerlo, a eso me refiero. Y muy importante cómo opera, porque ante la eventualidad, ojalá si fuera, que los precios disminuyeran sustantivamente, para reponer el fondo tiene que ocurrir algo materialmente. Y lo que estábamos preguntando, o al menos yo lo entendí así, es cómo es la operatoria de este proceso. En eso la subsecretaria Sangüesa, que en la Comisión de Hacienda señaló que no iba a enviar un documento, un informe. En ese sentido, creo que no es necesario tener esa respuesta ahora en esta materia, pero sí sería muy importante al corto plazo contar con esa propuesta por su intermedio, Presidenta. Tenemos que hacernos cargo, como dije, del tema del gas, tenemos que hacernos cargo entonces de la electricidad, tenemos que hacernos cargo, por supuesto, de la parafina, y con el MEPCO lo hicimos con respecto a lo que conocemos como la benzina y así sucesivamente. Entonces yo sé que es una tarea bien difícil para el ministro de Hacienda por la complejidad de lo que estamos viviendo. La tasa de crecimiento nuestra realmente va a ser muy baja, inevitablemente. El contexto internacional es complejo, pero sí solamente decir que estamos urgidos, y eso creo que lo entiende muy bien el ministro de Hacienda. Actualmente, este fondo, el FEP, cuenta con activos por cerca de $4 millones, lo que impide operar a toda su capacidad, dado que contempla un mecanismo para reducir el aporte cuando está en riesgo la sustentabilidad. Más informaciones en nuestra programación, senado.cl, y en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile.